Hay algo que ya sabes, aunque nunca te lo hayan explicado con claridad. Una sensación que aparece cuando hablas con alguien. Y aunque todo parece normal en la superficie, hay algo que no encaja del todo. Algo que no puedes señalar con exactitud, pero que está ahí, constante, silencioso. Y no es casualidad, es percepción. Es tu mente intentando leer patrones que no se enseñan, porque las personas no esconden la verdad. La filtran constantemente en pequeños detalles que la mayoría ignora. Primera verdad: las personas no esconden la verdad tan bien como creen, porque ocultar completamente algo no es simplemente no decirlo, es sostener una coherencia total en cada palabra, en cada gesto, en cada reacción. Y eso es imposible mantenerlo durante mucho tiempo. Siempre hay grietas, siempre hay momentos donde la narrativa falla, una pausa demasiado larga antes de responder, una mirada que se desvía en el momento exacto, un cambio de tono que no coincide con lo que se está diciendo. Y esos pequeños detalles que parecen insignificantes son en realidad las señales más claras de que hay algo más debajo, porque la verdad no desaparece, se filtra en lo que no puede controlarse completamente. Segunda, verdad. La personalidad que ves no es la persona, es una adaptación, una construcción que se ha ido formando desde la infancia para encajar, para evitar rechazo, para sobrevivir socialmente, porque desde pequeños aprendemos qué partes de nosotros son aceptadas y cuáles no. Aprendemos a ajustar lo que mostramos, a ocultar lo que creemos que no encaja, y con el tiempo esa versión se vuelve automática. Deja de sentirse como algo construido y empieza a percibirse como identidad, aunque en realidad sea solo una parte. La persona que parece fuerte puede estar ocultando miedo. La persona que parece segura puede estar compensando inseguridad. Y lo más inquietante es que muchas veces ni siquiera lo saben. Segunda verdad: la personalidad que ves no es la persona. Es una adaptación, una construcción que se ha ido formando desde la infancia para encajar, para evitar rechazo, para sobrevivir socialmente, porque desde pequeños aprendemos qué partes de nosotros son aceptadas y cuáles no. Aprendemos a ajustar lo que mostramos, a ocultar lo que creemos que no encaja, y con el tiempo esa versión se vuelve automática, deja de sentirse como algo construido y empieza a percibirse como identidad, aunque en realidad sea solo una parte. La persona que parece fuerte puede estar ocultando miedo. La persona que parece segura puede estar compensando inseguridad. Y lo más inquietante es que muchas veces ni siquiera lo saben. Segunda, verdad. La personalidad que ves no es la persona, es una adaptación, una construcción que se ha ido formando desde la infancia para encajar, para evitar rechazo, para sobrevivir socialmente, porque desde pequeños aprendemos qué partes de nosotros son aceptadas y cuáles no. Aprendemos a ajustar lo que mostramos, a ocultar lo que creemos que no encaja. Y con el tiempo, esa versión se vuelve automática, deja de sentirse como algo construido y empieza a percibirse como identidad, aunque en realidad sea solo una parte. La persona que parece fuerte puede estar ocultando miedo. La persona que parece segura puede estar compensando inseguridad. Y lo más inquietante es que muchas veces ni siquiera lo saben. Tercera verdad: las máscaras siempre fallan, porque mantener una imagen requiere energía constante, control, atención. Y ese control no es infinito. Con el tiempo aparecen fallos, pequeñas inconsistencias, contradicciones en el discurso, reacciones que no corresponden, momentos donde algo se escapa. Y esos momentos son los más importantes, porque ahí es donde la persona deja de actuar completamente y empieza a mostrarse, aunque sea por un instante,
y ese instante es suficiente para entender más de lo que cualquier palabra podría explicar. Cuarta verdad. Lo que una persona critica en otros revela lo que no acepta en sí misma, porque la crítica constante no es neutral, está cargada de emoción, y esa emoción viene de un conflicto interno. La persona que critica arrogancia suele estar luchando con su propia inseguridad. La persona que critica debilidad suele estar evitando enfrentarse a la suya. Y cuanto más intensa es la crítica, más fuerte es el conflicto interno que la genera. Por eso, si quieres entender a alguien, no solo observes lo que admira, observa lo que ataca, porque ahí hay información directa sobre lo que está ocultando. Quinta verdad. El silencio revela más que las palabras, porque las palabras pueden prepararse, pueden manipularse, pueden adaptarse, pero el silencio aparece cuando algo no puede sostenerse, cuando hay incomodidad, cuando hay algo que no se quiere decir. Una pausa antes de responder, un cambio de tema inesperado, una respuesta vaga cuando la situación exige claridad. Todo eso es información. Todo eso indica que hay algo que no está siendo expresado, y aprender a leer ese silencio cambia completamente la forma en que entiendes a las personas. Y cuando empiezas a ver estas primeras verdades juntas, cuando empiezas a notar cómo se repiten en diferentes personas, en diferentes situaciones, te das cuenta de que el comportamiento humano no es aleatorio, tiene estructura, tiene patrones, tiene coherencias internas que no siempre son visibles en la superficie, y eso cambia completamente la forma en que interpretas lo que ocurre, porque ya no te quedas solo con lo que alguien dice, empiezas a observar lo que alguien no puede sostener, lo que evita, lo que repite, lo que se le escapa. Y en ese punto, sin darte cuenta, algo empieza a cambiar dentro de ti, porque dejas de reaccionar igual, dejas de tomar todo al pie de la letra, empiezas a cuestionar, empiezas a observar, empiezas a entender que hay niveles en la comunicación que van mucho más allá de las palabras, niveles donde lo importante no es lo que se dice, sino lo que se muestra sin querer. Y cuando entras en ese nivel, ya no puedes volver atrás, porque empiezas a ver lo que antes no veías, empiezas a entender lo que antes parecía confuso, empiezas a percibir lo que antes ignorabas. Y esto es solo el principio, porque cuanto más profundizas, más claro se vuelve. Empiezas a notar que detrás de muchas acciones hay algo más que intención consciente. Empiezas a ver que las personas no actúan solo desde lo que quieren, sino desde lo que temen, desde lo que intentan evitar, desde lo que no han resuelto. Y eso abre la puerta a un nivel de comprensión completamente distinto, un nivel donde ya no interpretas solo lo que ocurre, sino lo que lo genera, lo que lo sostiene, lo que lo repite. Y a medida que empiezas a ver más allá de lo evidente, cuando ya no te quedas solo con las palabras y empiezas a observar lo que se repite, lo que se escapa, lo que no se sostiene completamente, aparece algo aún más profundo, porque te das cuenta de que muchas personas no están actuando de forma consciente la mayor parte del tiempo, están reaccionando, están funcionando desde patrones que llevan años repitiéndose. Y ahí es donde aparece la siguiente verdad. Las personas no te mienten primero a ti, se mienten primero a sí mismas, porque aceptar ciertas cosas internas puede ser demasiado incómodo, demasiado difícil de sostener. Así que construyen narrativas, historias que les permiten seguir funcionando sin enfrentarse completamente a lo que sienten. Repiten frases hasta creerlas, reinterpretan situaciones para que encajen, y cuando hablan, muchas veces no están intentando engañar. Están expresando una versión que ya han aceptado como cierta,
Por eso las contradicciones no siempre son mentiras, son grietas en una historia interna que no está completamente alineada. Séptima verdad. Donde alguien se siente superior, normalmente está ocultando una sensación de inferioridad, porque la necesidad constante de destacar, de demostrar, de imponerse, no nace de la seguridad real, nace de la duda, nace de la necesidad de compensar algo que internamente no se siente sólido. La persona que necesita recordarte constantemente lo que ha logrado, la persona que compara, que minimiza a otros, que necesita ganar en cada conversación, muchas veces no lo hace porque sea fuerte, lo hace porque teme no ser suficiente, porque siente que si no se impone, desaparece. Y cuando empiezas a ver eso, dejas de impresionarte por la apariencia de seguridad y empiezas a mirar lo que hay debajo. Octava verdad. El miedo impulsa la mayoría de las decisiones humanas, más de lo que la mayoría está dispuesta a admitir, porque aunque las personas hablen de lo que quieren, de sus metas, de sus deseos, lo que realmente guía su comportamiento es lo que intentan evitar. Miedo al rechazo, miedo a fallar, miedo a perder lo que tienen, miedo a quedarse solos. Y ese miedo aparece en decisiones que parecen racionales, pero que en realidad son defensivas. Alguien que evita una oportunidad no siempre lo hace porque no le interese, lo hace porque teme no estar a la altura. Alguien que dice que sí cuando quiere decir que no, no lo hace por convicción, lo hace por miedo a las consecuencias. Y cuando empiezas a observar desde ese punto, empiezas a entender mucho más de lo que se ve en la superficie. Novena verdad. La crítica constante es una forma de confesión, porque cuando alguien señala repetidamente el mismo tipo de defecto en otros, está revelando algo interno que no ha resuelto, algo que no acepta en sí mismo. La persona que critica a quienes se muestran libres puede estar atrapada en sus propias limitaciones. La persona que juzga a quienes se equivocan puede estar evitando enfrentarse a sus propios errores, y cuanto más repetida es la crítica, más clara es la señal, porque lo que se repite no es casual, es estructural, es parte de cómo esa persona interpreta el mundo y a sí misma. Décima verdad. La confianza exagerada puede ser una máscara, una forma de proteger algo más vulnerable, porque la seguridad real no necesita ser constante, no necesita ser demostrada en todo momento, simplemente está. Mientras que la seguridad exagerada, la que necesita imponerse, la que no permite dudas, la que reacciona mal ante cualquier cuestionamiento, muchas veces es una armadura, una forma de evitar que algo más profundo sea visto, algo que no se quiere mostrar, algo que no se ha resuelto. Y cuando empiezas a notar eso, empiezas a diferenciar entre quien realmente está en paz consigo mismo y quien está intentando parecerlo. Y cuando conectas estas verdades con las anteriores, cuando empiezas a ver cómo encajan entre sí, algo se vuelve evidente. Las personas no actúan principalmente desde la lógica, actúan desde estados internos que cambian constantemente, desde emociones, desde experiencias pasadas, desde patrones que se activan sin que se den cuenta. Y eso explica por qué muchas veces alguien puede decir una cosa y hacer otra, por qué puede prometer algo y no cumplirlo, por qué puede parecer seguro en un momento y completamente inseguro en otro, porque no estás viendo una estructura fija, estás viendo un sistema que responde a lo que siente en cada momento. Y en ese punto, cuando empiezas a entender esto de verdad, algo cambia en tu forma de reaccionar, porque dejas de tomar todo al pie de la letra, dejas de interpretar todo como algo directo, empiezas a observar con más distancia, con más claridad, empiezas a preguntarte no solo qué está haciendo alguien, sino por qué lo está haciendo,
qué lo está impulsando, qué está intentando evitar. Y eso te da una ventaja enorme, no para manipular, sino para entender, porque cuando entiendes, reaccionas diferente, interpretas diferente, decides diferente. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a ver patrones. Empiezas a notar que muchas personas repiten las mismas reacciones en diferentes situaciones, que cambian los contextos, pero no cambia la forma en que responden, que parecen diferentes por fuera, pero por dentro siguen la misma estructura. Y eso es lo que realmente importa, porque ahí es donde se revela cómo funciona alguien, no en lo que dice en un momento puntual, sino en lo que repite a lo largo del tiempo. Y cuando ya has empezado a ver estos patrones, cuando ya no te quedas solo con lo que las personas dicen, sino con lo que repiten, con lo que evitan, con lo que no pueden sostener completamente, empiezas a notar algo aún más profundo, porque empiezas a ver que muchas conductas que antes parecían aleatorias, en realidad siguen una lógica interna muy clara, una lógica que tiene que ver con cómo cada persona gestiona lo que ocurre dentro de sí misma. Y ahí es donde aparece la siguiente verdad. Cuando alguien exagera constantemente lo que dice, está intentando ocultar algo que no quiere reconocer, porque la exageración no es una muestra de claridad, es una señal de compensación. Alguien que dice que no le importa absolutamente nada probablemente está intentando convencerse de lo contrario. Alguien que afirma que siempre está bien probablemente está evitando enfrentar algo que no lo está. Y cuanto más extrema es la afirmación, más probable es que esté cubriendo una inseguridad que no quiere salir a la superficie. Duodécima verdad. La necesidad de control es una señal de miedo interno, no de poder real, porque cuando alguien necesita controlar cada detalle, cada situación, cada persona a su alrededor, muchas veces no lo hace porque tenga dominio, lo hace porque siente que algo dentro de sí está fuera de control, porque el control externo es una forma de compensar el caos interno. Alguien que no tolera la incertidumbre, que no soporta que las cosas cambien, que necesita que todo siga un orden rígido. Muchas veces está intentando evitar enfrentarse a algo que no puede manejar dentro de sí mismo. Y cuando empiezas a ver eso, dejas de interpretar el control como fuerza y empiezas a verlo como una señal de fragilidad. Decimotercera verdad. La necesidad constante de atención no siempre es ego. Muchas veces es miedo a no existir, miedo a no ser visto, a no ser reconocido, a no importar. Y ese miedo se manifiesta en comportamientos que buscan visibilidad, en la necesidad de ser escuchado constantemente, en la forma en que alguien intenta destacar en cada situación, no necesariamente porque quiera imponerse, sino porque necesita sentir que está presente, que tiene un lugar, que no está siendo ignorado. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver estos comportamientos desde otra perspectiva, no como arrogancia directa, sino como una respuesta a una carencia más profunda. Decimocuarta verdad. La envidia no es odio puro, es deseo reprimido, porque nadie reacciona con intensidad ante algo que no le importa. Cuando alguien critica constantemente a otra persona por su libertad, por su éxito, por su forma de expresarse, muchas veces no es porque lo desprecie, es porque representa algo que esa persona quiere, pero siente que no puede tener, algo que ha reprimido, algo que no se permite. Y esa tensión genera rechazo, genera crítica, genera distancia, pero en el fondo hay una conexión que no se quiere reconocer. Y cuando empiezas a ver eso, empiezas a dejar de tomarte ciertas actitudes de forma personal, porque entiendes que muchas veces no tienen que ver contigo, tienen que ver con lo que la otra persona no ha resuelto.
Y cuando empiezas a unir estas verdades con las anteriores, algo se vuelve cada vez más evidente. Las personas no están reaccionando únicamente a lo que ocurre en el presente. Están reaccionando a lo que han vivido, a lo que han aprendido, a lo que han sentido en el pasado. Están respondiendo desde estructuras internas que se activan automáticamente, sin que haya un análisis consciente en cada momento. Y eso explica por qué muchas reacciones parecen desproporcionadas, por qué alguien puede reaccionar con intensidad ante algo pequeño, por qué alguien puede evitar algo que en teoría no es tan importante, porque lo que estás viendo no es solo la situación actual, es la suma de muchas experiencias que siguen influyendo. Y en ese punto, cuando empiezas a ver esto con claridad, algo cambia en tu forma de interpretar a los demás, porque dejas de ver comportamientos aislados y empiezas a ver sistemas, empiezas a ver estructuras que se repiten, empiezas a identificar patrones que antes pasaban desapercibidos, y eso te permite entender mucho más de lo que parece a simple vista, porque ya no estás viendo solo lo que ocurre, estás viendo lo que lo genera, lo que lo sostiene, lo que lo repite. Y lo más interesante es que este nivel de observación no solo cambia la forma en que ves a los demás, cambia la forma en que reaccionas, porque empiezas a tener espacio, empiezas a no reaccionar automáticamente, empiezas a observar antes de interpretar, empiezas a entender antes de juzgar, y ese pequeño cambio, ese espacio entre lo que ocurre y cómo respondes, es lo que realmente te da control. No control sobre los demás, sino control sobre tu propia forma de interpretar lo que pasa. Y cuanto más practicas esto, cuanto más observas sin necesidad de sacar conclusiones inmediatas, más claro se vuelve todo. Empiezas a ver coherencias donde antes veías caos. Empiezas a entender comportamientos que antes parecían ilógicos. Empiezas a reconocer patrones que se repiten en diferentes personas, en diferentes contextos. Y en ese proceso, sin darte cuenta, tu forma de ver el mundo cambia completamente. Porque ya no dependes de lo que alguien diga para entenderlo. Empiezas a ver lo que no puede evitar mostrar. Y cuando llegas a este punto, cuando ya has empezado a ver cómo se repiten los patrones, cómo las personas no dicen todo lo que sienten, pero sí muestran constantemente lo que no pueden ocultar, aparece algo aún más profundo, algo que conecta todas las verdades anteriores y que cambia completamente la forma en que entiendes a los demás, porque empiezas a darte cuenta de que nadie actúa desde cero. Nadie responde únicamente a lo que ocurre en el presente. Todos están reaccionando desde algo que viene de antes, desde experiencias que han dejado una marca, desde aprendizajes que se han quedado grabados. Y ahí es donde aparece la siguiente verdad. Las personas no actúan desde lo que creen, actúan desde lo que vivieron. 15ª verdad. Las personas repiten su pasado, incluso cuando creen que están actuando de forma diferente, porque el cerebro humano no busca la verdad, busca la familiaridad, busca lo que reconoce, incluso cuando eso no es lo mejor, incluso cuando eso limita, incluso cuando eso genera resultados que no son los que la persona quiere. Alguien que creció sintiendo que tenía que demostrar su valor, seguirá buscando validación constantemente. Alguien que aprendió a evitar el conflicto seguirá evitando conversaciones importantes. Alguien que tuvo que reprimir lo que sentía seguirá mostrando una versión controlada de sí mismo. Y todo esto ocurre de forma automática, sin que haya una decisión consciente en cada momento. 16ª verdad. La forma en que alguien trata la debilidad revela quién es realmente, porque cuando no hay presión, cuando no hay necesidad de aparentar,
Cuando alguien se encuentra frente a alguien que no puede defenderse, es cuando aparece lo que realmente hay dentro. Alguien que ridiculiza, que humilla, que ataca la vulnerabilidad. No lo hace porque sea fuerte, lo hace porque no puede tolerar esa misma vulnerabilidad en sí mismo. Mientras que alguien que puede ver la debilidad sin necesidad de imponerse, sin necesidad de juzgar, sin necesidad de atacar, está mostrando un nivel de estabilidad interna completamente diferente. 17ª verdad. Los patrones no mienten. Las palabras pueden cambiar, pueden adaptarse, pueden manipularse. Pero lo que alguien hace repetidamente, lo que alguien muestra una y otra vez en diferentes situaciones, eso es mucho más difícil de ocultar, porque los patrones no son casuales, son consistentes, son la expresión de cómo funciona alguien internamente. Y cuando empiezas a observar patrones en lugar de momentos aislados, todo se vuelve mucho más claro, porque ya no dependes de lo que alguien diga en un momento puntual. Empiezas a ver lo que realmente define su comportamiento. 18ª verdad. Detrás de cada comportamiento hay una historia, y detrás de cada historia hay una herida, algo que marcó, algo que condicionó, algo que dejó una huella. Y cuando empiezas a ver eso, cuando empiezas a entender que muchas reacciones no tienen que ver contigo, sino con algo que la otra persona vivió antes, tu forma de interpretar cambia completamente. Dejas de reaccionar de forma automática, dejas de tomarte todo de forma personal, empiezas a entender, y esa comprensión cambia la forma en que te relacionas con los demás. Y en ese momento, cuando todas estas verdades empiezan a conectarse, cuando empiezas a ver cómo encajan entre sí, ocurre algo importante, porque te das cuenta de que ya no puedes volver a ver a las personas como antes. Ya no puedes limitarte a escuchar lo que dicen, ya no puedes ignorar lo que se repite. Empiezas a ver más allá de la superficie, empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a entender lo que antes parecía confuso, y esa claridad cambia completamente tu forma de percibir el mundo, porque ya no se trata de quién tiene razón o quién está equivocado. Se trata de entender qué está ocurriendo realmente. Se trata de ver lo que hay debajo, lo que se filtra, lo que no se puede sostener completamente. Se trata de reconocer que el comportamiento humano no es aleatorio, es coherente. Pero esa coherencia no siempre está en lo que se dice, está en lo que se repite, en lo que aparece una y otra vez incluso cuando alguien intenta ocultarlo. Y cuando empiezas a vivir desde esa forma de ver, algo cambia dentro de ti, porque dejas de reaccionar igual, dejas de interpretar todo desde la superficie. Empiezas a tener espacio, empiezas a observar antes de responder, empiezas a entender antes de juzgar. Y ese pequeño espacio, ese momento donde decides no reaccionar automáticamente, es donde aparece el control real, no el control sobre los demás, sino el control sobre tu forma de interpretar lo que ocurre. Y eso es lo que realmente transforma todo, porque entender a las personas no es solo una habilidad, es una forma de ver, es una forma de interpretar, es una forma de estar en el mundo. Y cuando empiezas a ver así, no solo entiendes mejor a los demás, empiezas a entenderte mejor a ti mismo. Empiezas a reconocer tus propios patrones, tus propias reacciones, tus propias contradicciones. Y en ese momento, todo se conecta, porque cuanto más claro ves a los demás, más claro te ves a ti. Y cuanto más claro te ves a ti, más consciente te vuelves. Y cuando te vuelves consciente, dejas de actuar en automático. Empiezas a elegir, empiezas a cambiar, empiezas a construir algo diferente. Y ese es el punto donde todo deja de ser teoría y empieza a convertirse en algo real, en algo que puedes aplicar,
en algo que cambia la forma en que ves cada conversación, cada interacción, cada persona que tienes delante, porque ya no ves solo lo que muestran, empiezas a ver lo que realmente son.